Muy bien, señores, y nosotros ahora vamos a recibir al querido Henry Hellenser, que ya fue evocado esta mañana. ¿Evocado? Claro, y todo aparato que viene desde el cielo, desconocido. Sí. Esto es para Henry. Esto para gente. Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá estábamos llegando nuevamente a comenzar un año, el año que realmente para muchos va a ser bastante movido. Epa, Esto de los globos de Google, comentaba recientemente que el globo, pero no tiene nada de globo, ¿no? Simplemente porque está en el aire. No, y porque va en caída también, se podría. Sí, podría ser por eso, ¿no? Sí, para muchos teóricos de las conspiraciones no tienen mucho que hacer por estas zonas tampoco. Hay una gran discusión detrás de todo esto, ¿no? Hay por lo menos algún par de datos llamativos, ¿no? Como Sí. eso de que, por ejemplo, aparece un equipo a rescatarlo, averiguar, y atrás aparece otro equipo que lo reclama. Exacto, sí. O sea, alguien tenía las coordenadas. Que hace acordar mucho justamente al fenómeno OVNI, ¿no? Donde cae algo, las autoridades van, se acercan y aparecen otras autoridades más extrañas que también lo reclaman, ¿no? Mire, por lo pronto, acá lo estamos esperando como siempre, más allá de los globos de Google. El otro día estaba en un lindo baño de mar en el balneario Parque del Plata y se acercó un televidente y me dijo, ¿cuándo está Henry? Y le digo, los lunes, bueno, quiero más Henry. Quiero más Henry. Bueno, ¿Qué tiene para ese saludo televidente y a para ese todos sus televidente. fanáticos? Bueno, hablar un poco del año. Vamos a hablar de las profecías con respecto al año 2007, 2017 que está comenzando. Siempre que comienza un año pensamos qué pasará en este año, ¿no? Pero en este caso, en nuestro ámbito, muchas veces dicen, bueno, ¿hay profecías específicas para este año? Bueno, al parecer siempre hay profecías para cada uno de los años. Va a ser evidentemente un año bastante movido y uno de los que siempre se cruza por la mente de las personas que piensan en las profecías es Nostradamus, ni más ni menos, ¿no? Claro. Más allá de que en realidad, y en lo personal lo digo más de una vez, Nostradamus no me merece ningún tipo de claridad en sus profecías, ¿no? Claro, pero es como, ha quedado un poco como el paradigma de la profecía, ¿no? Ese es como el profeta estereotípico, siempre se hace alusión a Nostradamus. Uno que quiere hacer una profecía de algún tipo, ¿qué son? Nostradamus. Nostradamus, claro, exacto, sí. Pero no es porque sea el de los más certeros, Claro. es simplemente porque tal vez de los más notorio, conocidos, claro. ¿no? Y Estados Unidos hizo mucho también para que Nostradamus se conociera bastante, ¿no? Y eso también genera sospechas muchas veces, ¿no? Pero en este caso hicimos un informe en donde se precisan cierto tipo de profecías supuestamente dichas por Nostradamus para este año. ¿Para ¿sí? este año? Para este año. Ahora, de todas maneras, este año es un año, en la numerología, un año 10, que se reduce a 1, ¿no? Es un año que Claro. es movido en Por la sumatoria de sus dígitos. de sus dígitos, sí. Y esto significa que es un año no solo que movido, porque representa la rueda de la fortuna, que puedes estar arriba o abajo, pero es intenso, estás en movimiento, sino que principalmente, y esto es lo positivo, es un año que se dan cosas y es propicio para emprender muchas cosas, ¿no? Claro. Y dentro de ese contexto también muchos analizan las profecías también de Nostradamus para ver si tienen cierto tipo de generación de situaciones bastante parecidas a la del 1 y que lo que ahí había quedado prendido para otros años, ahora sí se puede dar en base a esas profecías. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces el Hicimos informe. un estudio, hicimos A ver. un informe en donde lo repasamos, lo más importante. Fíjense que en este informe vamos a ver cosas interesantes, entre ellas algo que tiene que ver con Italia, que parece ya estar cumpliéndose, algo también para América Latina y algo que para muchos parecía impensable, que es conflictos dentro de Estados Unidos. Si querés, lo compartimos. Lo vemos ya mismo. Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, nació en la villa de Saint-Rémy, en Provenza, en el año 1503. Desde muy joven, aprendió a manejar el astrolabio, a conocer las estrellas y a describir el destino de los hombres. Por miedo a que sus predicciones lo llenaran de acusaciones y calumnias, como efectivamente ocurrió, Nostradamus prefirió guardar sus profecías para sí mismo, hasta que en 1555 decidió darlas a luz. El éxito de esos crípticos cuartetos fue inmediato. En la corte, el rey y su esposa quedaron maravillados. Nostradamus fue reclamado en París, donde Enrique II lo colmó de regalos y su impresionante figura barbada hechizó a los cortesanos.
La obra que dio fama a Nostradamus es una colección de enigmas y profecías en verso, publicadas en 4 centurias o volúmenes de 100 cuartetas cada uno, y en 1558 la colección fue completada por otros 6 volúmenes. En un lenguaje hermético, sin orden cronológico, las cuartetas de las centurias exponen profecías y pronósticos sobre una edad histórica que llega hasta el año 3797. Fue así que comenzó a escribir una tras otra sus profecías. Con el correr del tiempo, varios analistas encuentran en sus escritos claras señales de su intención profética. Si bien, en más de una ocasión, hemos advertido sobre la múltiple interpretación que tienen sus profecías, dependiendo siempre de quién las estudie, de todas formas, atendemos una posible advertencia que algunos entendidos ven para este año que comienza. En este interesante análisis, llega a la conclusión de que en el escenario mundial, China podría hacer movimientos audaces para curar el desequilibrio económico en el mundo con efectos de largo alcance. Según estos mismos estudios, Italia será gran protagonista de preocupantes eventos en estos tiempos. Podría enfrentar dificultades financieras con el aumento del desempleo y los préstamos que lo convierten en el epicentro de una nueva crisis en la eurozona. El país parece estar experimentando una turbulencia económica y una crisis bancaria cada vez más profunda a raíz del resultado del referéndum italiano y la decisión de Matteo Renzi de renunciar. La muerte del Papa es una arriesgada profecía que anuncian los estudiosos. Quizá esta profecía no está tan clara como se piensa. Lo que hizo Nostradamus fue señalar que habría 2 papas al mismo tiempo, y si tomamos en cuenta que Benedicto XVI dejó el cargo y luego fue electo el Papa Francisco, entonces ya estaríamos frente a 2 pontífices. Sin embargo, otro de los sucesos que predice es que ambos tendrían que abandonar Roma por una guerra en Italia y que al final tendría graves consecuencias, pues el Papa sería asesinado en territorio lejano. La superpotencia actual, que se cree que es una referencia a los Estados Unidos, se espera que sea cada vez más ingobernable e incompetente, con serios conflictos internos, justamente en el año en que Donald Trump entra en funciones. Se dice que otra profecía predice una nueva tregua entre Rusia y Ucrania, a la que se opondría los Estados Unidos, pero la Unión Europea aceptará. Con respecto a América Latina, se pronostica que los gobiernos se alejarán de las políticas de izquierda y que se preparará el terreno para posibles disturbios civiles, luego que grandes sectores de la población comiencen a sentirse oprimidos. La más aterradora de las posibles profecías es la llegada paulatina de una intensa guerra a causa del calentamiento global y la disminución de los recursos, con la aparición de guerras biológicas y la proliferación del terrorismo. Si bien para estos analistas de las profecías de Nostradamus entraríamos a una época convulsionada, muchos otros advierten que tales profecías dependen de subjetivas interpretaciones y que ya se ha comprobado que no precisamente se cumplen. Por lo tanto, volvemos a concluir en que el futuro depende de nosotros.